Ahora la ley que gobierna el comportamiento de una partícula cargada dentro de un campo magnético. Existe una ley que es totalmente general porque también incluye el campo eléctrico, que es la ecuación de Lorentz. Lo que postuló Lorentz es que la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la parte que ya habíamos visto en la parte electrodinámica, que era la parte eléctrica, que era Q por el campo eléctrico, más un término que ahora depende justamente del campo magnético. Para ello vamos a explicar brevemente cuál es la geometría que estamos observando. Supongamos que nosotros tenemos un campo eléctrico en esta dirección. Y por ello la partícula va a estar desplazándose en esta dirección, con una cierta velocidad v. Y el campo magnético lo vamos a hacer actuar perpendicular a esta dirección. Y lo que queremos saber es cómo ahora está afectando a esta velocidad este campo magnético dentro de este espacio tridimensional. Lo que aquí vamos a escribir es la forma como la fuerza que va a generar este campo sobre esta partícula. Y esta es de la siguiente forma. Es proporcional primero que todo a la carga misma. O sea, sin carga, el campo magnético tampoco no tiene ningún efecto. Y ahora viene un producto cruz, que es la velocidad de la partícula, producto cruz con el campo magnético. Ahora, tratemos de interpretar en nuestra gráfica lo que eso significa, cómo está actuando esta fuerza. Yo tengo que tomar la mano derecha para esto. El dedo y está en este minuto apuntando a lo que es la velocidad de nuestras primeras coordenadas. Y ahora vamos a girar la mano en la dirección del campo magnético. De modo que yo comienzo así y termino de esta forma. Y el pulgar me está señalando en qué dirección está actuando la fuerza. O sea, la fuerza está actuando en esta dirección. Esta sería la componente de la fuerza que es el campo magnético, pongámosle una vez abajo. Eso significa que si la partícula iba viajando hacia allá, va a ser desviada hacia acá por justamente esta fuerza. Va a comenzar a hacer este desplazamiento. Y de hecho, si la dejamos, va a ser la vuelta completa. Porque cada vez, por ejemplo, cuando se encuentra en esta posición de acá, nuevamente la velocidad ahora es en esta dirección. Nuevamente tenemos un campo magnético en esta dirección. La fuerza es hacia adentro. Cuando se encuentra en esta posición, campo magnético en esta dirección, la fuerza es hacia adentro. Así que al final, la partícula va a ser la órbita completa y va a cerrar. No me salió tan bonito acá. Tratemos de dibujarlo un poco más presente. Ahí. Y va a hacer una órbita. Una órbita en que es el campo magnético el que está siempre tratando de llevar la partícula hasta este centro imaginario de una órbita totalmente circular. Y lo que estamos observando es una partícula que su tendencia por inercia de mantenerse en la ruta se va a reflejar en una aceleración centrífuga compensada por la aceleración generada por el campo magnético. Así que de ahí podemos directamente escribir la ecuación, porque la parte centrífuga, la parte de inercia, es la masa por la aceleración centrífuga, que es la velocidad al cuadrado partido por el radio de esta órbita que estamos generando acá. Y esa va a ser compensada por este término, que en este minuto, como estamos trabajando con velocidad perpendicular al campo magnético, al final lo podemos escribir en forma escalar como QVB. Así que tenemos esta expresión que representa lo que es la aceleración centrífuga y esta que es la parte del campo magnético. Y de hecho, se nos va a simplificar una de las velocidades. Y nos está quedando la expresión mv sobre r igual a qv. Y lo que estamos observando físicamente, si estuviéramos mirando esto desde arriba, es una órbita circular. Una órbita circular de radio r, que de hecho lo podemos despejar directamente de acá. El radio, yo lo despejo, va a ser esto pasando para acá, el radio pasando para allá, mv partido por qv. V es la velocidad inicial con que llegó este electrón a la zona donde estaba el campo magnético. M es la masa y Q es la carga que traía. B es conocido, V también es conocido porque lo puedo conocer a través del campo eléctrico. Yo puedo haber acelerado la partícula aquí fuera del campo magnético y voy a obtener una cierta velocidad que ya aprendimos a calcular. Así que
si yo mido este radio, lo que yo estoy averiguando es la relación entre la masa y la carga, o carga sobre masa. Y de hecho, si ahora uno recuerda los viejos experimentos en los aceleradores de partículas que hubieron inicialmente, hoy día son bastante más sofisticadas las formas de medir, lo que se observó en esa época era algo muy simple. La gente tenía una inmensa cámara llena de vapor de agua. Y las partículas que queríamos observar entraban acá adentro a este vapor de agua. Y al chocar con las moléculas de agua, lo que hacían era que condensara. O sea, a lo largo de la ruta, donde iba avanzando la partícula, habían gotitas de agua que se formaban. Estas son gotitas de agua. Y las viejas fotos de aceleradores, que uno todavía, me acuerdo haber visto en los años 80 o 70 incluso, uno veía lo siguiente, uno veía las típicas rutas de estas partículas que habían pasado. Y de repente, habían unas que eran de este tipo. O entraban acá y empezaban a hacer eso. Lo que estamos observando acá es básicamente partículas que no tenían carga y que no fueron afectadas por el campo magnético, y partículas que fueron afectadas por el campo magnético por efecto justamente de estar entrando en órbitas de un radio R. O sea, de hecho, uno podía directamente medir este radio y obtener información sobre la masa y la carga. Como ambos son parámetros conocidos para cada partícula, uno podía de hecho identificar qué tipo de partícula estaba observando. Esa es una pequeña introducción a lo que es la ley de Lorentz. Veamos ahora cómo las partículas a su vez pueden generar campos. O sea, primero vamos a ver cómo un campo genera movimiento de partículas. Ya vimos acá la ley básica con la cual tenemos que trabajar. Y después vamos a ver el inverso, en que el movimiento de una partícula me va a generar un campo magnético, que es lo que se usa, por ejemplo, en la medicina para una serie de procesos de diagnóstico o de tratamiento. En consecuencia, es importante entender